Este programa es presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @dr-Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez. Ya comienza tu consultorio podcast. Este podcast el día de hoy estará enfocado a lesiones de columna. Pero antes de darle la bienvenida al especialista que será el encargado de esta consulta, saludamos como siempre a toda la audiencia de la 96.9 FM, la radio podcast. Y como siempre lo digo, lo divertido de esta radio es que nos vemos y nos escuchamos porque combinamos lo tradicional de la radio con lo nuevo de la tecnología y además de las multiplataformas. Estamos en TikTok, en X, también a través de Instagram y en YouTube como @la radio podcast. Mi cuenta @Daniela J. Salas, certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro especialista. Se trata del doctor Jenson Cifuentes, quien es especialista en cirugía de traumatología y ortopedia y especialista en columna. Un gusto que esté con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Daniela, como siempre, por la invitación. Es un honor para mí estar acá en tu maravilloso podcast y por las múltiples plataformas que transmites. Bueno, aquí estamos. Bueno, la consulta es suya, doctor. Estamos aquí para escucharlo a usted y conocer más sobre las lesiones de repente más difíciles o más específicas de columnas que se consiguen con más frecuencia. Muchísimas gracias, Daniela. Bueno, primero quisiera saludar acá muchísima gente que nos está escribiendo por acá en las redes sociales. Estamos en Instagram. Acá en Instagram me han escrito varios amigos, incluso se conectó un colega de Rusia que estuvimos hace poco allá. Él no habla nada de español, pero sabe que es mi pana y me escribió mi pana. Yo vi en Rusia, puse por acá. Saludos, Preversev. También me están escribiendo desde Panamá. Desde España vi por allí. Sí. Bueno, saludos a todos nuestros amigos invisibles de todo el planeta que nos ven. Ustedes no lo ven porque son invisibles. Los que conocen la canción saben de qué se trata el chiste. Bueno, justamente hablemos de columna. La columna, esa estructura maravillosa encargada de conectar todo nuestro cuerpo. Muy bien. La columna es nuestra unidad funcional única. O sea, los únicos en este planeta que andamos bípedos all time somos nosotros. Todos los demás, el que más se nos acerca es el gorila y a los 4 minutos debe ir a cuádrupe. O sea, no puede hacer bipedestación como nosotros todo el tiempo, porque no tiene esa maravillosa unidad funcional del aparato locomotor que es la columna vertebral con todos sus elementos. No solamente los elementos óseos, no solamente los elementos neurológicos que están adentro, sino los elementos ligamentarios y musculares que nos sostienen y nos permiten esa maravilla de ser los únicos en este planeta que andamos bípedos. Las aves también, pero las aves tienen otra configuración muy diferente. Los mamíferos, los únicos que andamos bípedos somos nosotros. Las patologías de la columna vertebral se pueden dividir en 4 cajas. Yo siempre comienzo con mis alumnos a explicar la primera clase siempre esas 4 cajas. O sea, hay 4 grandes cajones donde puedo clasificar a un paciente según la patología que tiene. Esos 4 cajones son en frecuencia. El primero se llama degenerativo, que ahí es donde entran las más frecuentes y famosas hernias discales, todo el proceso aquel de degeneración de la unidad funcional, tanto adelante como atrás de la columna vertebral. Cuando digo adelante, me refiero a ese espacio entre los cuerpos vertebrales donde se encuentra el disco. Y cuando digo atrás, me refiero al arco posterior que une ese cuerpo adelante, que son esas articulaciones intervertebrales posteriores que son bastante móviles y que tienen líquido sinovial como lo tiene la rodilla y como lo tiene la cadera. Entonces, el primer cajón es degenerativo, donde entran las hernias. El segundo cajón se llama traumático, que es el de las lesiones traumáticas de la columna vertebral. Todos aquellos accidentes de tránsito, heridas por arma de fuego, lesiones que reciben un impacto y producen lesión dentro de la columna. Ahí entran las lesiones deportivas también,
porque son de impacto, aunque no necesariamente sea un solo impacto. Pueden ser impactos mínimos a repetición que produzcan algún tipo de lesión. Entonces, repetimos, 4 cajones. Primer cajón, degenerativo. Segundo cajón, traumático. El tercer cajón, en orden de frecuencia, se llama deformidades vertebrales. Las deformidades vertebrales, cuando nos referimos a las deformidades, las principales deformidades puramente deformidades, son las deformidades pediátricas, que allí entran deformidades en el plano coronal, que es cuando veo al paciente de frente o de espalda, o sea, visto de frente, se llama plano coronal, visto de lado, un paciente de lado es el plano sagital. Las del plano coronal, la más frecuente es la escoliosis, que es la desviación lateral de la columna vertebral. Y las del plano sagital, la más frecuente es la cifosis, sobre todo la torácica, la hipercifosis. La escoliosis tiene múltiples etiologías, pero la más frecuente, gracias a Dios, es la idiopática porque también es la de más fácil tratamiento. Pero de eso podemos hablar cuando nos metamos en ese cajón. Y el último cajón es el de tumores e infecciones. También ahí entran las enfermedades metabólicas como la osteoporosis, cualquier enfermedad que altere la estructura ósea. Entonces son las 4 grandes etiologías de la columna vertebral hacia grandes rasgos: degenerativa, traumática, deformidades y tumores e infecciones. De las deformidades, cualquiera de los otros 3 cajones se puede salir de su cajón y meterse en deformidades, porque cuando alguna lesión produce la deformidad, ya entra allí en deformidades vertebrales. Y de ahí podemos comenzar a desarrollar cualquiera de los cajones. Incluso los cirujanos de columna habitualmente nos dedicamos más frecuentemente a uno de esos 4 tipos de lesiones. Por acá el doctor Carlos Bentancur nos escribe y nos dice: excelente, Daniela, uno de los mejores exponentes en la cirugía de columna. Saludos para el doctor Bentancur también por acá desde tu consultorio podcast. Doctor, vamos a empezar por el primer cajón. Vamos con las degenerativas. Muy bien. Las degenerativas son más frecuentemente las hernias discales. Pero de todo el proceso degenerativo de una unidad funcional, ¿qué es una unidad funcional? Recuerden que la columna es un bloque encima de otro dividido por sus articulaciones. Ya les dije que adelante la articulación es un disco, que médicamente se llama sínfisis, porque es un disco con ligamentos, es fibrocartilaginosa. Y atrás hay 2 articulaciones principales móviles, que en cervical son artroides, son planas, y en lumbar lumbar son trocoides, son móviles que giran como esta, o sea, son como un cilindro. Pero en realidad son sinoviales, son articulaciones que tienen líquido sinovial como la rodilla o como la cadera. Cuando toda esa unidad se empieza a degenerar, empieza ese proceso de desgaste, es el proceso natural, es el proceso de envejecimiento natural, lo único que puede estar acelerado en alguno de los segmentos de la columna. Principalmente los que se aceleran en el proceso degenerativo son los segmentos que más carga reciben, habitualmente los últimos de la columna. Por eso es que las hernias discales más frecuentes son L4, L5, L5, S1. Acuérdense que lumbares son 5 y después viene el sacro. Entonces L1, L2, el disco no tiene nombre, el disco se llama entre quién y quién se encuentra, es decir, el L4, L5 es el disco que se encuentra entre la vértebra L4 y la vértebra L5, y el L5, S1 el que se encuentra entre el L5 y la S1. Parece un trabalengua, pero si usted ha sufrido de un disco, entiende de qué le estamos hablando y cuál es el número que el doctor nos está explicando, incluso el que está y el que se encuentra. Exacto. Ahí vamos viendo. ¿Existe algún tipo de condición, edad, peso, sexo, tipo de trabajo son que se realiza? factores predisponentes para este proceso degenerativo, para la espondilosis. Los veterinarios lo tienen más clarito porque ellos no le dicen hernia discal, sino como se llama, que es espondilosis, porque el proceso no es nada más el disco el que se daña, sino toda la unidad funcional. Los factores predisponentes son la obesidad, principalmente, el cigarrillo es en el mundo, primero que ya es endémico, hay muchísimos fumadores en el mundo, sí, y el cigarrillo es altamente destructivo de los discos de la columna vertebral. Probablemente pocos de los fumadores se terminen muriendo de cáncer o tengan cáncer de pulmón, pero todos les hacemos una resonancia magnética y todos van a tener por lo mínimo un disco negro, que es la primera parte del proceso degenerativo de los discos. O sea que de que te dañe el disco no te salvas. El fumador no se salva de que el disco se le dañe. La obesidad, el cigarrillo, los trabajos de carga y los trabajos de repetición, los que trabajan en líneas de producción, que hacen un movimiento repetitivo continuo, esos son factores predisponentes para el proceso degenerativo. Los procesos vibratorios, los que trabajan en candolas, camiones,
camiones que hacen viajes durante tiempos prolongados en vibración, o los ascensoristas en aquellos ascensores que son que producen vibración. Bueno, cada vez quedan menos Ajá. estos ascensores y, bueno, los profesionales de esta área, ¿no? Exacto. Pero eso era uno de los factores predisponentes para los procesos degenerativos. Pero yo le digo a todos mis pacientes cuando me preguntan, doctor, ¿y esto por qué se produjo? Yo siempre la respuesta siempre es por un poquito de mala suerte. Es al que le toque, porque puedes tener todos estos factores y no presentar la espondilosis, no presentar el proceso degenerativo, no presentar la hernia discal. Y pudieras no tener ninguno de estos factores, que dentro de esos factores también está el hereditario, por supuesto. La herencia familiar es importante. Familias que tienen hernias discales, casi que todo el árbol genealógico, y bueno, heredan las hernias. ¿Sabes qué? Yo siempre le digo que es mejor heredar plata, pero si te heredan la hernia, pues no quedó de otra. Claro, normalmente asociamos hernia con peso, entonces empezamos a decir, yo no levanto peso, yo no estoy en una actividad que diga que, bueno, estoy levantando más de lo debido, aunque no sea, por ejemplo, en gimnasio, entonces uno empieza a asociar, no hay peso, no hay hernia, pero esto es un mito o una realidad. Es un mito porque, vuelvo y repito, puedes tener todos los factores y no presentar una hernia discal. Bueno, menos el cigarrillo siempre te va a dar algo, pero puedes tener todos los factores y no tener los síntomas, dolor. O puedes no tener ninguno de esos factores, ser delgadito, ser atleta, comer bien, no realizar actividades de carga ni repetición ni vibración, y tienes un proceso degenerativo en la columna vertebral. Ahora, eso es lo más frecuente, o sea, siempre... nosotros podemos tomar 10 personas al azar que no tengan síntomas y probablemente consigamos en 6 personas algún tipo de proceso degenerativo en la columna, porque vuelvo y repito, es el proceso de desgaste natural. Es el envejecimiento natural que por mala suerte o por alguno de esos factores se aceleran algunos de los segmentos. Ahora, ¿cuándo hay que tratarlo? Se trata cuando el paciente tiene síntomas suficientes como para que le limiten su calidad de vida. Entonces, ¿las hernias duelen? No todas las hernias duelen. Esa es una interesante pregunta. Claro, no para saber por qué dicen los síntomas. Entonces, normalmente no todas duelen. la mayoría de los pacientes van cuando hay dolor al médico y a veces cuando hay algún otro tipo de molestia, como que, bueno, esto se me va pasando, ¿no? Habitualmente la columna deberíamos de, incluso en la Scoliosis Research Society, que es la sociedad más grande para las deformidades vertebrales en el mundo, recomienda que en algún momento de nuestras vidas nos hagamos un espinograma, que es una radiografía panorámica de la columna vertebral, para ver cómo está nuestra columna. Y sobre todo para tener la prueba de cómo estaba. Porque el problema es que cuando vemos al paciente, habitualmente ya tiene un proceso degenerativo muy grande y no sabemos cuál es su curvatura natural, porque las curvaturas naturales son diferentes en ti, son diferentes en mí, son diferentes en cualquiera de O sea, la de los columna no es pacientes. totalmente recta. No, por supuesto, en el plano sagital, o sea, vista de lado, tiene unas curvaturas fisiológicas que son la lordosis cervical, la cifosis torácica, la lordosis lumbar. Como saben, la lordosis es la concavidad hacia posterior, como la curva que hace la columna lumbar, antes de la región glútea. O sea, esa curvita se llama lordosis, la tenemos tanto en lumbar como en cervical, y la otra curva, la contraria, la que tiene el tórax, la que cuando está muy pronunciada produce joroba, se llama cifosis. Eso es natural, pero la lordosis y la cifosis de esos segmentos es propia de cada persona. O sea, hay parámetros que uno toma en cuenta. Incluso hay relaciones que se toman en cuenta en la actualidad. Hay un estudio grandísimo del balance, eso se llama balance sagital, donde estudiamos las relaciones incluso del anillo pélvico con esa lordosis lumbar. Pero eso está en estudio y varía en una persona y otra. Y lo que estábamos diciendo era que es recomendable realizarse un chequeo sano de la columna vertebral. Por supuesto. Dere Rondón Columna dice, saludos hermano, doctor Cifuentes. Por acá también saludos desde España, nos está escribiendo Noemí. Por acá también pueden hacer preguntas, se pueden animar a preguntarnos si tienen alguna molestia, dolor constante y seguramente el doctor nos ayude a entender un poco más qué puede estar pasando. Esto no va a desplazar una consulta física, pero podemos hablar un poco en esta consulta sobre ellas. Estamos hablando de los discos intervertebrales y justamente nos decía sobre el desgaste que se puede generar desde el tabaquismo, edad
y también Degenerativo. patrones de actividades que hagamos, incluso el trabajo. Ese disco que es gelatinoso Ujú. y va perdiendo esa estructura y se va aplisando, él en algún momento se puede regenerar con algún tipo de terapia o incluso hay creencias populares de consumo de alimentos y le consulto si esto realmente hace algo. Por lo menos comer colágeno a través de pata de algún tipo de animal, rodillas. Entonces, esto va Fíjate, funcionando. está bastante interesante la pregunta porque es que el mundo anda buscando el antienvejecimiento, ¿no? Sí. O sea, esa es una tendencia mundial. O sea, Bueno, y es que obviamente, y ahora nos y es de vemos la más y jóvenes. es de la humanidad y esa tendencia es natural que la busquemos, o sea, porque hay que buscar la Por longevidad. lo menos físicamente, Y la longevidad hay que sí se está buscarla haciendo. disminuyendo el envejecimiento. Es, yo creo que hasta en la actualidad lo que se ha logrado es enlentecerlo, Sí. ¿ok? Pero retrocederlo yo no No. le tengo fe. O sea, Pero ya va, de que doctor. llegues a un estado, a un estadio celular, o sea, que la célula tenga un envejecimiento y puedes retroceder el envejecimiento de esa célula, a ese estadio no hemos llegado. El día que lleguemos vamos a conseguir la fuente de la eterna Será juventud y maravilloso. va a ser maravilloso. Bueno, pero Pero abrimos estamos ese inciso. aún lejos. Vamos a abrir un inciso un momentico en la columna. Vamos a hacer, como dice, abro paréntesis. Ajá. Lo de la parte de vernos más joven y sentirnos más joven. Y es cierto, cuando estabas pequeño, cuando todos estábamos pequeños, nos veíamos a las personas de 30, 40, 50 y nos decía, "Ah, esos son unos señores tan viejitos. O no, más allá Exacto, de sí, que sí. fuéramos niños, Sí, ¿no? claro. Sino que Pero ahora como soy un niño de 40, yo veo a los de 40 somos unos niños, ¿vale? claro, por supuesto, pero no te das cuenta que incluso celularmente, por lo menos en la parte de la piel, o sea, no sé si los huesos, pero la piel, no te das cuenta que somos más jóvenes de la edad biológica que realmente tenemos. Antes tú ves una foto comparativa de tu papá a los 40 años y tú dices, no. O yo veo una foto, qué sé yo, de mi mamá a los 30 y algo. Y no. A los T5. a los ajá. Entonces, tú dices, wow. O sea, tú vas comparando eso y tú dices, ojalá lleguemos a eso para los órganos y para nuestros huesos, nuestra estructura ósea y también nerviosa. Pero bueno, cierro paréntesis y nos vamos a la pausa. Ahí dejamos al doctor como que... ¿Qué querría decir? Vamos a irnos a la pausa. ¿Qué va a decir? No, tranquila. Vea la pausa que queden Los todos T5, en 45, los T5. 45. Bueno, vamos a seguir viendo si realmente este tipo de alimentación funciona o no. Por lo menos en la parte de nuestros huesos, en nuestra estructura. Tomar calcio, por ejemplo, zinc, selenio, compuestos que nos dicen, bueno, esto es preventivo. ¿Qué tan preventivo es? Se me diluye todo en el estómago, en los gases gastrointestinales, si llega a algún punto de los huesos. ¿Lo respondes ahorita o al regreso? Al regreso. Ok, el doctor decidió responderlo al regreso. Vamos a la pausa. Esto es Tu Consultorio Podcast. Recuerde, @la radio podcast, mi cuenta @Daniela J. Salas. Estamos transmitiendo en conjunto con el doctor Jenson Cifuentes, traumatólogo, ortopedista, especialista en columna. Volvemos. Atentos, porque ya regresa Tu Consulta Médica. En Street Radio, la radio podcast. Seguimos con más de Tu Consultorio Podcast a través de la 96.9 FM y seguimos conversando con el doctor Jenson Cifuentes, traumatólogo, ortopedista y especialista en cirugía de columna y sus lesiones y las especialidades que envuelven esta parte de nuestro sistema musculoesquelético. Antes de continuar con la entrevista, habíamos dejado una pregunta abierta sobre que si los alimentos con colágenos y suplementos funcionan como preventivos. Vamos a irnos primero con la recomendación médica de la semana. Mantén un peso saludable para que tu columna esté saludable. Evita el cigarrillo y trata de alimentarte bien. Bueno, claves esenciales no solamente para la columna, sino para toda nuestra salud, sin duda alguna. Ahora sí, rompamos mitos o aclaremos realidades. Comer colágeno en diferentes fuentes de alimentos funciona para, por ejemplo, mantener los discos vertebrales sanos y que se regeneren.
tomar suplementos como calcio, selenio, zinc, magnesio, etcétera, 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 funciona para... Fíjate, esa es una pregunta interesante porque es una pregunta válida, ¿ok? Pero desde el punto de vista científico no hay comprobación como cada uno de esos elementos, si solo ese elemento puede enlentecer el envejecimiento. Obviamente la medicina basada en la evidencia siempre va a tener un delay, o sea, un retardo con respecto a la realidad. Lo que tú estabas comentando ahora, de que ahora nos vemos más jóvenes con respecto a lo que se veía en las generaciones anteriores, o sea que sí hay algún tipo de enlentecimiento del envejecimiento en la actualidad. Pero desde el punto de vista científico no hay comprobación de que un elemento como tomar sustitutos como el magnesio, tomar sustitutos como el colágeno, incluso el colágeno desde el punto de vista bioquímico es muy difícil que por la ingesta vía oral llegue hasta la columna vertebral y hasta el sitio. Lo que sí es que mantener un conglomerado de actividades en función de mantenerte sano, sí va a mantener muy probablemente por más tiempo tu columna sana. Un disco desgastado es un disco que se puede trabajar sin necesidad de ser sustituido. Depende, ¿ok? Desde el punto de vista de la cirugía vertebral, hay varias fases de tratamiento. Hay tratamientos vía oral. El primer paciente que tuvo un dolor, no lo tiene con frecuencia, es su primera lumbalgia. La lumbalgia es la causa de consulta más frecuente en el mundo después de la gripe. O sea que todos en la vida vamos a tener algún tipo de virus de tipo resfriado común y todos en la vida vamos a tener en algún momento una lumbalgia, dolor lumbar. Sí. O sea que no toda lumbalgia va a ser quirúrgica ni de tratamientos invasivos. Entonces, el primer tratamiento es tratamiento antiinflamatorio, tratamiento analgésico y tratar de mejorar calidad y estilo de vida. Ese es el primer tratamiento siempre. Pero vamos al patológico, al paciente que sí tiene un problema en la columna vertebral, que ya tiene tiempo, que ya ha hecho eso, que ya hizo consumo de analgésico en un esquema antiinflamatorio, el esquema no funcionó, hizo rehabilitación y no funcionó. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Existen pasos que son de terapia del dolor. No van a regenerar el disco, no van a mejorar el disco, pero van a quitar los síntomas. Vuelvo y repito, como dijimos, la pregunta que me hiciste muy asertivamente, que fue, ¿todos los discos dañados duelen? No. Puedes tener un disco dañado y no doler. O sea, nuestro primer intento debería ser que el disco se mantenga dañado, pero que no te duela ni te limite tu calidad de vida. Y para eso existe tratamiento de terapias del dolor. Ahí es donde entran los bloqueos, ahí es donde entran las infiltraciones directas en el disco, quelaciones con cualquiera de estos elementos. Ahora ha estado de moda últimamente el ozono, pero también la plasma rico en plaquetas, elementos biológicos, pero eso... ¿El ácido hialurónico se puede utilizar en esta parte? En el disco intervertebral no tiene mucha indicación, porque más bien tú quieres, el ácido hialurónico trata de aumentar espacios de líquido. Entonces lo utilizamos el ácido hialurónico en articulaciones con líquido, articulaciones sinoviales. O sea que en dado caso en la columna las articulaciones sinoviales serían las posteriores, pero son sinoviales tan pequeñitas que son como esta de los dedos, más pequeñas todavía que la interfalángica. Entonces esas articulaciones es muy poco lo que le puedes colocar de ácido hialurónico, entonces no está indicado. El disco adelante no es una articulación sinovial, por lo tanto no se hace reemplazo de líquido sinovial, ¿ok? No se hace viscosuplementación, así se llama la colocación de ácido hialurónico. Pero cualquier elemento que elante sí, como el ozono o cualquier elemento que trate de ayudar a regenerar allí algún tipo o a disminuir la inflamación, porque no está comprobado que vayas a regenerar nada. O sea, lo más probable es que lo que hagas es disminuir la inflamación. Y la inflamación se disminuye con plasma rico en plaquetas o con cualquiera de esos elementos. Y lo otro es colocar anestésicos y antiinflamatorios en la zona para disminuir el dolor y poder que el paciente tenga una ventana sin dolor y aprovechar esa ventana sin dolor para una buena rehabilitación. Porque debes balancear la musculatura nuevamente para que la musculatura esté fuerte, esté sana y te mantenga firme y puedas evitar la siguiente crisis de dolor. Ese es en realidad el fin último de la primera terapia, que es la terapia del dolor. Ahí es donde entran todas las infiltraciones y todos los elementos que no son invasivos y que se meten dentro del disco. Ya las otras son tratamientos quirúrgicos. Ahí pueden haber mínimo invasivo
o de invasión máxima, de invasión de abordajes grandes. Si es que justamente con la parte de tener músculos más fuertes, existe como que esa duda por parte del paciente, porque dice, tengo un disco desgastado, tengo un problema allí, ¿cómo voy a hacer para fortalecer ese músculo? ¿Qué tipo de ejercicio puedo hacer? ¿Qué tipo de peso puedo levantar? ¿Qué debo hacer para estar bien y no lesionarme más? Porque uno de los mayores temores es lesionarte más. Habitualmente tenemos un semáforo y un indicativo adecuado que es el dolor. El dolor es un semáforo, o sea que en el gimnasio, los que hacen gimnasio con frecuencia, los que hacen cualquier actividad deportiva con frecuencia, si tienes alguna patología degenerativa de la columna y te produce dolor alguna maniobra en el gimnasio, hasta ahí, stop, ese es rojo, ¿ok? Eso nos da algún tipo de ventaja, pero la rehabilitación debe ser progresiva, debe ser bien dirigida y habitualmente lo hacemos con un buen rehabilitador, especialista en columna vertebral que nos ayude a llevar al paciente, a guiarlo y a introducirlo en su vida de gimnasio progresivamente, Claro. y que lo vaya orientando. No es algo que vas a ir a hacer solito. No, ni tampoco recomiendo mucho directamente el entrenador del gimnasio, porque hay entrenadores muy buenos, hay coach deportivos excelentes, pero recuerden que el gimnasio siempre la búsqueda es estética, o sea, no es terapéutica. Ellos están entrenados para ponerte elegante, poner músculos adecuados, ponerte músculos balanceados, pero no desde el punto de vista terapéutico cuando hay una patología. Entonces, lo ideal es que te orientes con el rehabilitador y vayas haciendo un equipo multidisciplinario con tu coach deportivo y después quedes ya con tu coach deportivo normal cuando ya tu musculatura esté adecuada para ser trabajada desde el punto de vista estético solamente. ¿Okay? Ahí vamos viendo entonces que las lesiones se dan si lo hacemos de forma inadecuada, pero si tenemos un acompañamiento eficiente, preparado y calificado, todo va a estar bien. ¿Nos vamos con estas degenerativas, pasamos a la otra caja, doctor, o seguimos en esta? ¿Qué dice usted? Como tú quieras. Aquí lo que nos falta... ¿O a qué caja se quiere ir? Aquí lo que nos falta es decir los tipos de tratamiento quirúrgico. Vamos a lo quirúrgico. Los tipos de tratamiento quirúrgicos finales, después de que hiciste todo eso y todo eso falló, son dependiendo del problema. Porque el proceso degenerativo da dos problemas. Uno es la compresión de los elementos nerviosos porque el disco se sale de su continente y pisa los nervios, pisa las estructuras neurológicas y produce ese dolor en las piernas. Si es lumbar, produce radiculopatías, la ciática, dolor en las extremidades. Ese es un problema. Ciática, dolor de la raíz nerviosa por culpa de la compresión. Pero existe el otro problema que es la inestabilidad, y la inestabilidad produce dolor de espalda, de la musculatura de la espalda. Si están los dos problemas, hay que tratar los dos problemas. Entonces hay que estabilizar la columna con algún elemento estabilizador, que el principal es la artrodesis, es colocar tornillos transpediculares y una caja adelante y fijar. Eso se puede hacer por mínima invasión, se puede hacer abierto, se puede hacer por delante, que se llama lift, se puede hacer por extremo lateral, que se llama X-lift, se puede hacer oblicuo, que se llama O-lift, o se puede hacer posterior, que se llama T-lift o Misty-lift, que es transforaminal, a través de el foramen, complementado con los tornillos. Si solamente es la compresión y el dolor es en la pierna y está estable la columna, que lamentablemente son el menos porcentaje de los casos, se puede hacer solo la disectomía, solo sacar el disco. Y eso se hace en la actualidad se hace mínimo invasivo, se hace por endoscopia, full video endoscópica. Entonces es como una artroscopia, es con una herida menos de 1 centímetro por donde metes una camarita y por ahí sacas el disco intervertebral. Entonces esas son las formas de tratamiento. Se trata es el problema. Si el problema es compresivo solamente, la descompresión, que es lo menos frecuente. Porque el problema es que si es compresivo y es inestabilidad, cuando haces la descompresión sola, puedes empeorar la inestabilidad y es aquel paciente que dice yo quedé peor después de la cirugía. Porque salen de la cirugía inmediatamente sin dolor, pero cuando empieza su actividad de carga, como la columna recibe muchísima carga, más bien la inestabilidad empeora y al final tienen muchísimo más dolor. Vamos para otra caja. Para antes de irnos a la otra caja, vamos con Jessica Mamitas, que nos escribe a través de TikTok, a través de nuestra cuenta de la radio podcast, y nos dice que tiene 47 años. Y se me fue por acá, aquí tengo, ya va. Se me fue otra pregunta, ya le voy a pedir a los muchachos que me ayuden a conectarme. Pero vamos con Maye, vamos a ver, Mayele.
9324. Me disculpa, ya lo vamos a conseguir, los muchachos me van a ayudar con eso. Doctor, tengo 52 años y sufro de un dolor intenso al acostarme y ponerme de cualquier lado. Me duele la pierna izquierda, se me hincha un poco el tobillo, al caminar 2 cuadras no puedo más. 52 años. 52 años, estamos La edad- hablando de alguien bastante joven. Exacto, joven, para lo que estamos hablando. Mosca con eso, señores. Ya ¿Tú sabes vamos que eso a ver. lo decía mi profesor? Yo tenía un profesor bellísimo que se llama el doctor Adolfredo Damas, que falleció lamentablemente hace como 3 años. Y fue mi profesor en cirugía de columna. Él tenía 71 años. Entonces él decía, ¿cómo que viejo de 70? Aquí no hay ningún viejo de 70. Los de 70 somos unos carajitos. Así es. A los 52 años, tanto dolor acostado no es normal. Se pone de cualquiera de los lados y le duele. Y duele. No es normal, no es común. Y no es tampoco común en procesos degenerativos frecuentes. Lo frecuente del proceso degenerativo es que te duele al caminar, te duele cuando estás mucho tiempo sentado, porque la columna cuando estás sentado recibe más carga. Un paciente que le duele acostado hay que estudiarlo un poquito mejor. Y mi recomendación es que acudas a un especialista para evaluarte. Y se le hincha la pierna al caminar. Te va a solicitar radiografías de la columna vertebral, resonancia de la columna vertebral. Hay que hacer un examen físico adecuado, examinarte a ver qué está pasando. Pueden ocurrir fracturas a esa edad, fracturas osteoporóticas que no son tan frecuentes porque tienes una edad muy corta todavía, pero puede haber cualquier lesión lítica del hueso que produzca alguna lesión o sí puede ser una hernia discal más grande de lo normal que esté produciendo esa compresión y dolor al acostarse, pero hay que estudiarlo. Definitivamente no te quedes aguantando el dolor hasta que ya no dé más. Que ya no des más. Acude a un especialista cercano que te ya evalúe. No es normal que se le hinche el tobillo y la pierna a 2 cuadras. Hay procesos también que a veces simulan ser de la columna vertebral y terminan siendo un proceso reumático. Claro. Hay alteraciones reumatológicas, hay muchísimos tipos de artritis. Eso es, cuando invites a un buen reumatólogo para acá, te puede hablar de eso. Seguramente el doctor Cifuentes nos va a ayudar con esa tarea. Pero hay artritis cero negativa, o sea que no dan factor reumatoideo negativo. Y te hacen los estudios que todo el mundo manda para ver si tienes artritis y estás negativo, pero en realidad tienes algún tipo de artritis. Hay muchos procesos que producen poliartritis, o sea, inflamación articular, el Sjögren, hay muchísimos, hay muchos que se me escapan ahorita, lupus, hay muchas patologías que incluso de bajo grado, o sea, que no las descubres si no te estudian a fondo y en realidad lo que tienes es un proceso de inflamación poliarticular de tipo sistémico y no es mecánico, no es la columna. O sea, ya pasa a otra especialidad. El manejo siempre hay que hacerlo multidisciplinario, pero hay que acudir a alguien. Acude al primer médico. Normalmente uno orienta al paciente hacia qué especialidad dirigirse o qué estudios realizarse dirigidos a lo que estás pensando después del examen físico. El examen físico es sumamente importante para nosotros los médicos. Bueno, ahora sí conseguimos la pregunta que se nos había ido hace unos minutos. Ya regresó la pregunta. La hace Jessica y nos dice, tengo 47 años y después de una histerectomía los dolores de espalda baja son espantosos. Ya fui a terapia, dicen que son problemas en la columna y dice torácico. Ok, fíjate, la lumbalgia, ya te dije que era la causa más frecuente en el mundo, ¿no? Y existe una lumbalgia que se llama extrarraquídea. O sea, que es la lumbalgia que no es de origen de la columna vertebral. Dentro de esa lumbalgia extrarraquídea está, por supuesto, los cálculos renales, que el paciente que le duele la espalda y resulta que tiene un cálculo en el uréter o cualquiera de estos. Las enfermedades inflamatorias pélvicas y los TU en la zona, los anexos pélvicos en las mujeres, en el útero, ovarios, trompas, cualquier cosa de esa. Incluso yo siempre que veo una paciente joven con lumbalgia y le hago una radiografía y veo un dispositivo de estos en forma de T, le digo, ¿cuánto tiempo tienes con eso? Y no, tengo 5 años con eso. Quítate eso primero para ver si eso te quita la lumbalgia. Porque es muy frecuente. Wow. Es mucho más frecuente. Qué bueno que hiciste esa pregunta. Un dispositivo intrauterino. Los dispositivos intrauterinos producen lumbalgia. Wow. Y casi todo el mundo se le olvida. Yo me quedé pegado con el wow. Claro, porque aquí empezaría que ese dispositivo, que
es tan pequeñito, puede estar ocasionando un Eso, dolor lumbar. le he quitado muchísimas lumbalgias mandando a retirar el dispositivo intrauterino. Pero no has cambiado lumbalgia por embarazo, ¿no? No. Pobrecita. No me han llegado ninguna quejándose. y que, Mira, bueno, no, doctor, usted me doctor. mandó a quitarme eso y después me embaracé. No, hay muchísimo. Estamos Esa es otra carga en este esa es otra siglo. carga de la columna. En este siglo tenemos muchísimas formas de prevención y de planificación familiar como para que solamente exista una. Además, Claro. no estoy hablando mal del dispositivo, no es en todo. Sino en algunas Es pacientes. algunos pacientes específicos que ese dispositivo produce dolor o el permanecer con ese dispositivo Por mucho durante tiempo. tiempos prolongados produce dolor. Eso. Incluso lo vemos en ancianos. A veces vemos una paciente de 70 años y tú haces una radiografía y eso, no, me lo pusieron cuando... No, quítate eso. Eso hay que quitárselo. No se puede dejar Por acá para muchísimo nos tiempo. saludan desde Esme-B. Dice, gran profesional y gran persona, tu socio, Son por acá, muchachos allá de escribiendo la por consulta. acá. Sí, por acá nos dice Eneida, dice, wow, a mi hija de 30 años tiene ese dolor. ¿Ves? Wow, buena información, dice Eric por acá. Es que yo creo que todos nos quedamos pegados con el wow. Sí, Eric dice, todos los días se aprende algo. Sí, casual, no lo iba a decir porque ya íbamos por otra caja, pero casual apareció A la pregunta. la pregunta. Se había ido y regresó la Y pregunta, regresó. menos mal que Entonces, apareció. Primero es descartar otra vez con el ginecólogo, ginecobstetra, qué está ocurriendo allí después de la cirugía, o a veces las cirugías duelen, a veces el postoperatorio de una esterectomía es muy doloroso y te puede quedar una lumbalgia que puede mejorar con rehabilitación. Sin Claro. embargo, siempre hay que descartar, ya después que vas a la consulta, el especialista en columna te va a decir, ya está aquí, hay que descartar qué problema tienes en la columna, por lo mínimo hay que hacer una resonancia y una radiografía y evaluar. Doctor Cifuentes, no nos hemos dado cuenta, pero esta consulta ha pasado volando. Así ¿Sí? que no nos va a dar chance de las 4 cajas. Así No, que yo sabía que no. nos toca escoger una caja. Yo me iría por las desviaciones de columna. ¿Usted Por las por cuál? deformidades, sí, las deformidades porque aparte ¿Sí? el 60% de mi ejercicio es en deformidades vertebrales porque Vámonos a esa caja entonces. es la línea por donde más he recibido formación y soy referencia por allí. Las deformidades vertebrales son, vuelvo y repito, cualquiera de las otras cajas puede entrar ahí. O sea, tú tuviste una fractura y quedó una deformidad, ya pegó la fractura, pero quedaste con una deformidad, vas para allá. Los procesos degenerativos, las hernias discales producen escoliosis. Esa se llama de novo, escoliosis degenerativa. Vas para esa caja. Los tumores producen deformidades. Incluso la radiación en niños pequeños que tuvieron algún tipo de lesión tumoral, que recibieron radioterapia, la radioterapia quema y esa quelación de los tejidos contrae ese tejido y el crecimiento se detiene allí y eso desvía la columna, también entra en esa caja. Pero las deformidades per se, las que no vienen de cualquier otro cajón, son las deformidades pediátricas. De esas, la más frecuente es una que se llama escoliosis idiopática del adolescente. ¿Qué es la escoliosis idiopática? Es la que no tiene ninguna causa de producción de la deformidad. Aparece principalmente en el adolescente después de los 10 años. Antes de los 10 años le llamamos escoliosis de inicio temprano o de aparición precoz. Esa escoliosis, lo más frecuente es que sea una niña, de 9 a 1. Yo cada 9 niñas que veo un varón con escoliosis. O sea que es más frecuente en los niños. Muchísimo más frecuente. ¿Existe algún tipo en de las causa niñas. específica? No, en la Desconocida. actualidad tenemos muchísimos estudios desde origen metabólico, bioquímico. Hay muchísimas formas muchos estudios que se han realizado, pero es multifactorial y por eso se sigue llamando idiopática. Lo que sí se sabe es que es más común en niñas que en los varones. En los varones. Y tiene unas curvas más frecuentes. La curva más frecuente es que la desviación de del tórax sea hacia la derecha y la de la lumbar sea a la izquierda. Entonces lo más frecuente es que sea una niña, adolescente, después de la menarquia, o sea, la primera regla, y que presentó una desviación torácica a la derecha o lumbar a la izquierda o ambas. Cuando haces un test que se llama test de Adams, que lo pueden buscar en mi Instagram, tengo muchísimas fotos de eso. Cuando inclinas al niñito hacia adelante, vas a ver que la espalda aparece una jiba, o sea, aparece una joroba. Esa jiba es torácica a la derecha casi siempre y lumbar a la izquierda.
esa escoliosis se realiza una radiografía que se llama espinograma, que es una radiografía completa de la columna vertebral para ver la desviación y clasificarla. Y muchísimas veces termina siendo quirúrgica, sobre todo cuando es por encima de 40 grados o cuando la deformidad visual es importante. Y no es por estética que se opera. Se opera porque los 40 llegan demasiado rápido. Te lo digo yo que soy un carajito de 40. Y yo tenía 14 hace 3 días. Hace 3 días yo también me acosté, me levanté Tú y eres ya. una carajita como de 24, pero y también tenía 12 hace 3 días. Hace nada. Hace O como nada. mi abuela que eternamente tuvo 12 años o 15. Ajá. Y entonces los 40 llegan con dolor. Y si dejamos una deformidad, que la carga de la columna, que es muchísima, esté sobre esa columna vertebral, pues van a llegar a edades después de los 40 con dolor en la columna. Y esa es la principal razón. Esa cirugía uno la ve desde afuera, uno dice, wow, debe ser súper compleja. Debe tener su complejidad. Pero también el resultado ya del día a día, la resolución del problema. ¿Qué tal, doctor? Fíjate, yo siempre le digo a mis pacientes que eso es como un vuelo de aquí a Europa. Largo. O sea, es complicado. Si tú Yo me largo y preguntas, complicado. mira, ¿qué puede pasar? Puede pasar de todo, ¿ok? Porque con un vuelo de aquí a Europa, ¿qué puede pasar? Pasar de todo, se De te puede todo. caer el avión. Pero tú me regalas el pasaje, Daniela, y con gusto yo me voy Por para España supuesto. mañana sin problema, me monto en mi avión. Con ¿Por una qué? media de compresión y parándome en el avión cada Es segundo. más, a Rusia fuimos hace poco, a Moscú que- son 18 horas y nos montamos en el avión tranquilito. ¿Por qué? Porque el protocolo está hecho de una manera tal que el nivel de incidentes en realidad es bastante bajo. Y los incidentes que ocurren casi siempre son controlables. Por supuesto, vuelvo y repito, puede pasar de todo, pero es poco probable porque están los protocolos muy bien realizados para que no ocurra grandes problemas, ¿ok? Es una cirugía que se hace con un equipo que debe ser entrenado en deformidades vertebrales, ¿ok? Es una cirugía que se hace con una cosa que se llama neuromonitoreo intraoperatorio, que es que durante el acto quirúrgico hay una doctora, una neurofisiólogo que está en la esquina del quirófano viendo una computadora donde ve un montón de rayas que nada más entiende ella, pero que significa cómo está funcionando la médula espinal y los nervios durante todo el acto quirúrgico. Y me dice a mí qué está ocurriendo en tiempo real, porque tiene unas agujitas que le colocan al paciente por donde salen los nervios después de que está anestesiado. Eso nos da muchísima seguridad. Se hace con un equipo de fluoroscopia, que es un equipo que permite, como las películas futuristas, cuando vas pasando por el aeropuerto, que vas pasando y ves las maletas y pasa el ladrón con la pistola y lo ven moviéndose el esqueleto. Eso se llama fluoroscopia. Tenemos un fluoroscopio en el quirófano para poder guiar la colocación de los tornillos. Y bueno, todo está hecho para que las cosas estén bajo control y estén controladas. Se nos está terminando el tiempo, pero este paciente camina de una vez, necesita Sí. una rehabilitación. A las 6 horas lo paramos a caminar. Es un paciente que más o menos dura 2 días de hospitalización. Es un paciente que yo siempre le trato de que no pierda más de 2 semanas de escolaridad, porque son niños en edad escolar. Y las mamás siempre me roban una semana y siempre los mandan a la tercera, porque no sé, pero siempre me pasa. Pero no deberían perder más de 2 semanas de escolaridad, o sea que es una cirugía bastante segura. Y el adolescente es adolescente, o sea, los chamos la cicatrización es rápida, la mejoría es rápida, el dolor es bajo, o sea, de verdad tiene muchísimo más beneficios que riesgos. ¿Y un adulto se puede operar? Sí, dependiendo de la etiología. Como habíamos dicho, ¿Hasta qué edad? la frecuencia, si es por escoliosis idiopática, siempre recomendamos que sea hasta los 20 para evitar lo de las hernias discales, ¿no? Pero si hay una deformidad importante o si hay una deformidad incluso que te limita la calidad de vida, no hay una edad límite para hacer la cirugía. Claro, lo consulto porque se puede hacer la corrección. Una persona de repente en su niñez o su adolescencia pues no tuvo la oportunidad, recursos o de repente la información también de que eso se podía solucionar y bueno, ya está un poquito más adulto y dirá, bueno, si no lo hice de niño o adolescente, ¿me quedo así de por vida? No, se puede realizar la cirugía. Se puede realizar la cirugía casi a cualquier edad. Lo que es que ya en el paciente evolucionado, o sea, si la escoliosis fue en la idiopática, o sea, fue en la adolescencia, no se trató por cualquiera de los motivos que me acabas de comentar,
pues, y ya tienes 35 años, hay que hacer una resonancia, ver que no tengas hernias discales, por si tienes alguna hernia, tratarla, y planificar. La planificación es un poquito diferente. Ya en pacientes muy, muy longevos, 50, 60 años, prácticamente el tratamiento ya es de las consecuencias Por que supuesto. tuvo no haberse operado. Entonces ahí a veces no es corregir la deformidad, sino tratar las consecuencias de no haberse operado. También existe la escoliosis que aparece después, pero esa se llama degenerativa o de novo. También existe la congénita, que el paciente nace con un defecto de formación o de segmentación. Esos son pacientes muchísimo más complejos que ameritan tratamientos desde temprano, probablemente. Hay que irlos vigilando. Son pacientes que hay que estudiarlos con el pediatra para ver si no hay malformaciones en el corazoncito, malformaciones en los riñones, si no hay malformaciones acompañantes dentro de la médula espinal. Existe el neuromuscular, que es el paciente que nació con mielomeningocele, espina bífida, con cualquiera de esos problemas y es paralítico y hace una deformidad en silla de ruedas muy, muy severa. Eso ya son patologías mucho más severas. Esa no es la idiopática. La idiopática, gracias a Dios, es la más frecuente y es la de más fácil tratamiento, entre comillas. Siempre vuelvo y repito, es un tratamiento muy bien dirigido y muy bien orientado y sobre todo muy protocolizado. Por supuesto. Bueno, se nos terminó el tiempo ahora sí de esta consulta. Fue súper rápida y súper amena, doctor. Así que vamos a ofrecerle a las personas que nos ven, que nos escuchan, cómo lo podemos conseguir, doctor. Seguramente muchas personas quedaron con dudas o de repente de lo que hablábamos justamente están buscando esa solución que tanto necesitan. Bueno, pueden seguirme en mi Instagram, @JensonCifuentes. Pueden contactar al consultorio @SMECPisoBE. Okay. Y los pacientes con escoliosis pueden contactar la fundación con la que trabajamos, que es @fundaescoliosis_piso_be. ¿Algún número de contacto? 0212-988-8508. Otra vez y más lento. 0212-988-8508. Ok, y Jenson con H. J y H. Así, para que las personas puedan conseguir más fácil la cuenta. Y Cifuentes con ese al final. Bueno, doctor, gracias por esta consulta. No, gracias a ti, un honor para mí haber estado acá. Bien divertido tu podcast. Me encantó. Por acá tu socio te está haciendo barra y dice, sigan informando de esta manera, qué buen podcast. Así que bueno, ahí tenemos la barra desde casa. Lo que nos quedó es que estamos jóvenes. Yo lo que me salgo de aquí es carajito. Claro que sí, estamos jóvenes. Por eso, claro que sí. Mari dice, excelente doctor, muchísimas gracias por tan elocuente información. Gracias a ustedes por estar con nosotros, escucharnos, vernos y los esperamos como siempre en tu consultorio podcast. Recuerde, 96.9 FM, @la radio podcast, Twitch, YouTube, TikTok, X. Me gusta más cuando se llamaba Twitter, pero así seguimos. Mi cuenta @DanielaJSalas, así me consiguen en redes sociales. Certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Nos vemos en una próxima entrega y una consulta en tu consultorio podcast. Este programa fue presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @dr_Asdrúbal Alfonso. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez.